ya Tesla lo dijo también, o sea, cuando la ciencia se ponga a estudiar fenómenos no físicos, va a avanzar en 10 años lo que no avanzó en 100. Desde que cerré los ojos, ver una ala gigante así como de colores que me bajó y a partir de ahí empecé a ver un montón de cosas que en el cuerpo, sensaciones del cuerpo, que el cuerpo se me abría, entraban y salían cosas, de las manos, increíblemente, como las enfermedades se desencadenan o los procesos, cuando me topo con una situación que tiende a ser dramática, que se vive en soledad y que me toma por sorpresa. Bienvenidos una vez más al Elevador Cósmico. Hoy tengo a Juan Ignacio Olmedo aquí participando en este podcast. Él es médico general y se fue especializando en lo que es la medicina china. Estuvo estudiando también lo que es la astrología médica o astromedicina, como algunos le llaman. También ha incursionado en la micoterapia, que es la utilización de hongos para tratar diferentes padecimientos. Juan, bienvenido al Elevador Cósmico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias, Aaron. Bienvenido, bienvenido. Estuve viendo ahí tu historia, Juan, lo que me compartiste, y me llamó mucho la atención que siendo médico, médico general o con especialidad en medicina general, has ido incursionando en pues las terapias holísticas o alternativas, como algunos le dicen, complementarias. ¿Qué fue lo que te llevó a cambiar de la medicina convencional, si así se le puede llamar, a toda esta parte holística o integrativa, integral, como se le puede llamar? Bueno, creo que fueron varios hechos, pero creo que hubo un punto bisagra que fue el año 2020 que nos ha cambiado un poco a todos. Fue como algo que fue tomando como más fuerza en ese momento, y a partir de ahí yo después hice como una revisión para mis años anteriores y dije, bueno, esto siempre estuvo acá, nada más que nunca había tenido esa fuerza de poder expresarse. Y bueno, creo que ahí en ese momento de atravesar la pandemia en un efector de salud, en una guardia general, recibiendo gente, empecé a escuchar a la gente y me empecé a escuchar a mí haciendo relatos de estos protocolos que bajaban desde el Ministerio de Salud de la Nación, donde no me reconocía, sentía que estaba haciendo como una especie de cassette, ¿no? Que uno, viste, cuando los jugadores de fútbol dice se puso el cassette y responde. Bueno, yo Sí, sí. sentía que estaba dentro de un relato que, a pesar de que la persona o el paciente que estaba enfrente mío era una persona distinta, yo repetía lo mismo. Bueno, andá, te dio positivo, 14 días guardado, tomá paracetamol, si seguís con fiebre, esto, pautas de alarma y volvés. Y ahí dije, no, esto, acá algo no estaría funcionando. Yo en Como si ese mismo todos, momento también, como si todos estuviéramos hechos con el mismo molde. tal cual, tal Ujú. cual. Eso es algo que también, bueno, cuando uno estudia en la universidad, eh, a los pacientes con diabetes, vos ya sabés más o menos, hay una batería de fármacos a los cuales se indica, lo mismo para los hipertensos, hipotiroidismo, entonces se perdía la individualidad de cada persona, que es complejo, ¿no? Poder llegar a fondo en 15 minutos, en 10 minutos de lo que uno está en la consulta, de llegar a conocer realmente a la persona, pero dije, bueno, más allá de la complejidad, eso no tiene que limitarnos a seguir estas cuestiones. En ese mismo momento yo ya estaba estudiando medicina china, pero un poco más confundido de las certezas que tenía, porque estaba recién dando mis primeros pasos, pero yo ya en la guardia podía hacer como una mirada un poco más oriental de lo que propone la medicina oriental. Y bueno, nada, ahí empecé como con las grandes preguntas. Al mismo tiempo también soy papá de familia y eso me representaba cierta estabilidad económica, las instituciones, trabajar, era como una cuestión de mucha duda a la hora de dar un paso al costado, si ser radical o no en ese sentido. Pero viste que cuando uno no toma las decisiones, el, no sé si el universo o lo que sea te va empujando a Te, que te te va pongas obligando, claro. claro. Y así fue como de repente me vi desvinculado del lugar donde trabajaba y ahí diciendo, bueno, en vez de salir corriendo a otra institución, dije, no, no, vamos a parar un poco acá la pelota, miremos qué es lo que hay y por qué razón yo estoy acá. Ahí también entré por primera vez con lo que eran los registros akáshicos. Empecé como a incursionar, Sí. a preguntar cosas que para mí eran totalmente desconocidas.
Juan, Y bueno, perdón que te sí, interrumpa. Tú estás en Argentina, sí, en Argentina, eh, Bariloche. en Bariloche, perfecto. ¿Cómo es visto o cómo es vista por ejemplo, la medicina china en estas instituciones de la medicina? ¿Es aceptada, no es aceptada? Y la acupuntura es como que ya tiene una espalda como para poder decir, no se mete mucho en esto, es como que sí, es un poquito más respetada, pero cuando vos vas a hacer, por ejemplo, yo tengo que renovar matrículas de médico y demás, de especialista, y entonces cuando decía, ¿y vos qué haces? No, yo hago acupuntura. Ah, no, eso no está dentro de las normativas del ministerio, así que como que tierra de nadie, ¿viste? Un poco, si haces eso nadie te va a decir nada. Pero bueno, la mayoría de la gente que hace acupuntura y demás no suelen ser médicos alópatas o haber Ujú. estudiado medicina, son gente que ha empezado a estudiar por otras razones. Entonces, como que cuando ven un médico que estudia acupuntura hay como cierto un poquito más de respeto, si se quiere. Sí, y Eso es por el... es raro porque la medicina china, yo también he tenido la oportunidad, soy técnico acupuntor, también, Ajá, nunca me metí así am, de lleno al 100%, pero conozco, se puede decir, las bases, he aplicado la acupuntura. Tiene una gran trayectoria, de hecho, tiene, claro, creo que más de 5000 años, una cosa así, sí, la medicina china, y a mí me llama la atención que siendo pues una técnica muy, vaya, con mucho texto, con mucha información de fondo, con mucha sabiduría, pues es descartada de la parte o de algunas partes de la medicina. Cuando con el simple hecho de observar, que me imagino que es lo que tú hacías, con observar una persona, ver su color de la piel, ver su color de tal los cual. ojos, incluso a veces al percibir algún olor, pues puedes comenzar con un Sí, diagnóstico muy, muy efectivo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y eso es lo que uno aprende, ¿no? A observar y por eso te digo yo que esto de la consulta en 10 minutos, está bien, un oriental viene, te mira el ojo, te mira la oreja, esto que vos decís, te toma el pulso, la lengua, y ya te hace un diagnóstico mucho más completo que quizás que el que hago yo. Yo todavía necesito del intercambio, del interrogatorio o de la consulta, Ujú. de una charla. Porque ahí para mí también hay como información sutil que me es útil, porque vengo justamente de este paradigma más occidental, si se quiere. El oriental lo estoy aplicando y trataré de ir haciéndolo mejor cada vez que avance, pero bueno, voy sumando un poco las herramientas de todo, no me considero especialista en medicina china ni nada, también soy un curioso, sigo leyendo siempre, pero es verdad esto que vos decís. Y yo desde la medicina general, el médico generalista acá, por ejemplo, en el hospital siempre era como bueno, ustedes son todos medio hippies, ¿viste? Es como que Sí. veíamos esto, Ujú. veíamos la gente en su casa y capaz que estabas en un pase de sala de adentro y decía, ¿y de qué trabaja? ¿Dónde vive? Y todos te miraban como diciendo, ¿para qué preguntás eso? ¿Por Claro. qué? Porque había que ver ese aparato o el laboratorio que era más importante o lo, o lo que sentía esa persona, qué sé yo. A ver, ¿vos qué creés que tiene? Le decía Hipócrates a los pacientes. Ujú, Y ujú. descubría que el 80% de las personas sabían, obviamente con sus herramientas populares, qué era o qué lo había enfermado, o qué proceso, o a partir de qué proceso empezó. Y ahí es cuando el médico tiene que bajar un poco el escalón, ¿no? Y ver no del pedestal, sino un poquito más de igual a igual. Y bueno, eso es un trabajo Sí. de construcción. Ahora, por ejemplo, tú tienes una gran ventaja que ahorita lo mencionaste, pues el ser médico y el tener estos conocimientos de acupuntura y otras técnicas o medicina china, pues es un gran respaldo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no soy médico, de hecho yo soy licenciado en diseño gráfico, pero tengo Ajá, muchos años que me fui metiendo a todo este tema o a este mundo de las terapias alternativas y pues la gente dice: "Ah, acupuntura, él pues, debería ponerse a hacer dibujitos, ¿no? Es de que anda claro, haciendo en claro. esto". Pero bueno, pues sí, hay todo un estudio y para ti, pues, es un gran respaldo todo esto. Te quería preguntar, entrando todavía a la parte de la medicina, y no con intención de buscar la conspiración ni nada de eso, que probablemente la haya, ¿por qué consideras tú que has estado dentro del sistema?
¿por qué consideras que la medicina eh, se maneja a como se maneja actualmente? Con tanta desinformación, sin considerar pues, la totalidad del ser humano, porque, digo, siendo muy honestos, la medicina te duele la cabeza y te da una pastilla para la cabeza. Cuando la Claro. medicina china, a lo mejor iría a ver el hígado, a ver cómo está el hígado, iría a ver el intestino grueso, probablemente, a ver cómo está, iría a ver la parte emocional, etcétera. ¿Por qué la medicina trabaja así? ¿Hay una intención de fondo? ¿Hay un desconocimiento, una desinformación? O cuál es tu visión de todo esto? Sí, yo creo que a mí lo primero que se me viene es que el sistema médico como lo vemos hoy es un gran, una de las, no lo estoy descubriendo yo, digo, es un gran mercado de uno de los tres más importantes, si se quiere. Y bueno, en una industria, si vos generás que bajen ¿cómo se dirían? Los clientes, ninguna industria trabaja para que disminuyan las ganancias. Al contrario, necesitamos trabajar para que aumenten los ingresos. Entonces, yo sanando a las personas, no estaría generando que todo el mundo compre esos fármacos o esté. Entonces, por un lado eso, ¿no? Como que, ¿para qué tengo tanto arsenal generándose en las industrias y después no lo van a venir a comprar? No, no sería ese el plan. Eh, y es como decís, después terminan tildándote de, bueno, conspiranoico esto, pero bueno, también hay como una cuestión que ha ayudado mucho, que las personas han desconectado mucho de, de la naturaleza principalmente. O sea, entendiendo naturaleza como ir a observar la naturaleza per se o como observarnos a nosotros mismos. Claro. Esto de decir, hay una sabiduría heredada, si se quiere, de nuestros abuelos, que vos decís, antes hacían esto y pareciera una locura, y cuando dice cómo se curaban, pero digo, en base a ese conocimiento popular, hay algo que funciona. Capaz que se fue distorsionando en el paso del tiempo, o los conocimientos incluso que impone la universidad también, uno tiene que poder cuestionarlos, Ujú. pero principalmente considero que no, eh, es eso, ¿no? Es como una cuestión de Negocio. necesitamos, sí, lamentablemente sí, pero también hay un parte que yo lo que estoy viendo ahora es como que mucha gente se empezó a dar cuenta de eso cada vez más. Va a empezar, digamos, yo creo que en individualidades puntuales, hasta que esto alcance a una comunidad o a un todo, a lo que somos como unidad, ¿no? Ujú, Pero ya empezó, esto ya empezó y yo lo estoy viendo ahora con la preocupación que tienen algunos círculos médicos o colegios médicos donde ya empiezan como a pregonarse, a decir, como a amenazar a quienes estén incursionando, me refiero a los profesionales de la salud, en, qué sé yo, en la ayurveda, en la homeopatía, en energías más, en terapias, perdón, más energéticas o vibracionales ujú. o cuánticas, las constelaciones por otro lado, que ya hay una preocupación porque la gente no elige eso. Entonces yo creo que más allá de que nosotros, algunos, digamos, profesionales de salud, empecemos a hacer un viraje en nuestra concepción, yo creo que es la gente la que va a presionar a tal punto que vos decís, hoy pateas una piedra y sale un médico. Y el tema es que sea como antes, ¿no? Que sea, vamos a ver qué sé yo, al chamán de la comunidad, al viejo sabio. O sea, Ujú, no porque vos tengas un título, eso te convierte en que la gente se acerque a vos a decirte, bueno, a ver, en 10 minutos decime qué tengo. Y es la primera vez que me ve. Como yo en claro. 10 minutos te voy a decir a vos, que te conocés de toda la vida, lo que vos tenés. Ahora, hay otra rama de Es, la medicina, perdón que te interrumpa, hay otra rama de la medicina que he observado, que sí, hay una que rechaza muy notoriamente todo este tipo de técnicas, pero hay otra rama o otra parte de la medicina que ha ido buscando integrarla a la medicina, porque ya vieron que también pues hay negocio en claro, la parte sí, natural. Y he visto, por ejemplo, con el tema de los enteógenos, que antes pues para ir a consumir alguna sustancia, no sé, llámesele ayahuasca, el peyote, los hongos, lo que tú gustes, pues antes, como bien decías ahorita, se iba con el chamán, se iba con el sabio del pueblo, pero ahorita ya las farmacéuticas ya están empezando a desarrollar también estas sustancias para hacerlo de forma controlada, lo cual lo veo bastante bien,
porque pues una realidad es que a lo mejor está más medida la sustancia, más controlada, bajo un ambiente medible. Sin embargo, también lo hacen para, ¿cómo se puede decir? Pues que no crean en las personas que lo hacen por fuera, que están fuera de la institución médica, ¿no? Entonces, Claro. y yo creo que vamos a eso otra vez, o sea, a que primero hubo el rechazo y luego, bueno, lo integro, pero nada más nosotros lo hacemos, porque tenemos las formas de medir, ¿me explico? Puede ser, sí, entiendo lo que decís. Ujú. Pero bueno, volvemos a lo mismo, que es como una cuestión de decir, bueno, la ciencia que estudia, aísla moléculas, ve el mecanismo de acción, ve dónde actúa, qué receptores se estimula, pero hay otras cosas que no puede explicar la ciencia, que tiene Ujú. que ver con un poco con esta cuestión vibracional, si se quiere. ¿Qué paso hay antes de que la molécula se mueva hasta cierto receptor? Hay un paso previo, esto es lo que pregona un poco Claro. la medicina china. El sistema energético está como en la punta de la pirámide y de ahí se hace como el golpe de espuelas para que el caballo se mueva. Digamos, Ujú, el ujú. ki, la energía es el jinete y la sangre es el caballo. Entonces, ya Tesla lo dijo también, o sea, cuando la ciencia se ponga a estudiar fenómenos no físicos, va a avanzar en 10 años lo que no avanzó en 100. Entonces volvemos a lo mismo, sí, yo puedo aislar moléculas, la psilocibina, un montón de cosas, ver las similitudes que tiene con la serotonina, pero me estoy perdiendo un montón de cosas que la ciencia no ha podido explicar, Claro. que tiene que ver con, Hay un paso también que poco se considera. Y es, por ejemplo, lo hemos visto en películas, sobre todo en películas de cuentos de la antigüedad, en donde está la bruja o donde está el chamán, y mezcla la típica, ¿no? De patas de rana y alas de claro, murciélago y todo, y empiezan a batir, a remover esta sustancia con un ritmo, con una intención específica que le da un poder claro, a la planta o a las sustancias. Y en actualidad, como comentamos ahorita, pues sí, separas las moléculas, etcétera, pero todo es mecanizado. ¿Dónde está esa claro. parte de la intención, esa parte del sabio? Yo lo veo, es por ejemplo como con la comida. Una persona puede preparar un platillo y Ujú. queda delicioso, te llena, te alimenta, y otra persona prepara el mismo platillo y se siente vacío, aunque tenga los mismos ingredientes, ¿me explico? Entonces, Sí, yo tal yo creo que cual. esa parte también es muy importante, ¿no? Bueno, con la acupuntura pasa eso. A mí el profesor cuando me enseñó me dijo, no es lo mismo aprenderse los puntos ROE, por decirlo, que son puntos que concentran para ciertas áreas, bueno, estudiarse la teoría y entender el síndrome y además darle una intención a la aguja. Lo Claro. mismo que mi intención como terapeuta, la persona que está recibiendo el tratamiento también juega su rol, porque a mí me han mandado, qué sé yo, hijas a sus padres y el padre venía por la obligación y un poco cuando vos hablabas, no le pasaba nada, estaba joya. Sin embargo, venía con una parálisis, se podía ver en la lengua un montón de signos. Entonces yo aprendí a decir solamente a quien quiera, a quien acceda a esa. A ver, ¿vos estás de acuerdo en que hagamos esto? ¿Confías en esto? Eso también, Ujú. bueno, hay un efecto placebo y un efecto nocebo que las farmacéuticas lo saben muy bien. El punto es poder nosotros operar con eso, tanto con la acupuntura me refiero, como qué sé yo, el reiki y las cosas donde directamente no hay ni siquiera una aguja que te toque el cuerpo, o Claro. máquinas cuánticas que trabajan a distancia. Yo he podido, no las uso yo, pero he contactado con gente que está en Buenos Aires, yo estoy acá y me hacen una oscilación, me siento, no sé cómo explicarlo, no lo veo en ningún laboratorio, nada, sino, Ujú. bueno, el biomagnetismo, los imanes también, otra terapia increíble, sin ni siquiera entrar, clavar una aguja en tu cuerpo. Eh, Claro. eh, entonces, hay muchísimas cosas que es esto, ¿no? Es como decir, bueno, querés un producto inerte que por ahí se ha aislado del principio activo, de lo que sea, o querés esto, ¿no? Las patas de rana, ¿cuántos miligramos eran de cosa, Sí, ¿no? sí. ¿Cuántos se le... No tenían ni balanza ni nada, era simplemente una cuestión casi intuitiva, diría yo, o sabiduría. Ahora, por otro lado, las plantas o incluso preparaciones que existen también, que lo hacen con, pues, con algunos animales, etcétera.
la planta en sí trae la sustancia activa, pero trae también componentes que hacen que el cuerpo, por ejemplo, pueda eliminar esa sustancia, que el cuerpo pueda asimilarla de otra forma. Y la medicina, o casi toda, en general, la medicina ha ido pues quitando estos otros componentes que hacen que el cuerpo se transforme, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas de fondo en el tema de la sanación, llamémosle natural, que bueno, lamentablemente se ha ido deformando, distorsionando, pero creo que también tiene un propósito. Creo que tiene un propósito porque, como dicen, cuando conoces la polaridad es cuando dices, oye, como que algo no está bien, que me imagino que fue como tu camino, algo no está bien, algo no me late, no me hace Claro, sentido, sí, y empieza una transformación real, ¿no? sí. A mí me costó muchísimo. Fue muy duro en la pandemia, post pandemia, cuando yo, cuando empezó todo esto, este relato y demás, yo empecé a hacer planteos en los grupos médicos de WhatsApp que teníamos y me sentí un loco, ¿viste? Y como diciendo, no, hay todo, hasta algunos por ahí me escribían por privado, me decían, sí, no te gastes, me dice, porque yo te entiendo, pero viste, entonces fue como muy, en un momento me salí de todos lados, dije, bueno, ya está, no, soy yo el errado, y me quedé como muy solo, en un enojo también, estaba como enojado, Ujú, pero es esto que vos decís, ahí bueno, hay que apagar un poco todos los canales y decir, bueno, a ver, porque la guerra es informática. Nos sí, están bombardeando con información para que tanto lo que parece ser bueno tenga su lado oscuro y tanto como lo que es malo, todo tiene esta polaridad, ¿no? Pero ujú, llevan a bombardearnos a llegar a un punto donde yo digo, qué es la verdad y qué no? ¿Viste? Había tanto bastardeo y tanto bombardeo que ahí es cuando uno tiene que apagar todos los dispositivos y decir, bueno, me conecto conmigo, no por ser, digamos, un antisocial ni nada, pero en esa quietud y en ese silencio aparecen cosas que después uno puede ir y hacer la comprobación o buscar, que yo llegué como de casualidad, en sueños me han pasado cosas que voy a decir, ¿por qué soñé con esto? Y después me ujú, levantaba en el día y buscaba y sí, lo que me había bajado en el sueño tenía un estudio científico que lo respaldaba, si se quiere, o una lectura que hacía que no era una incoherencia, sino que ujú. había sustento ahí. ¿Has Esto incursionado en es este que vos, mundo de los sueños a profundidad? O sea, ¿te has metido a tratar de ver cómo funcionan y todo eso? ¿O nada más es por la verdad, experiencia? Ujú, no, tuve experiencias personales que me sirvieron para vivir más tranquilo, si se quiere, pero no, sí, me encantan, los sueños me encantan, me gusta soñar y cada vez que me levanto trato de buscar o hacer algún análisis, a ver qué viene, y siempre hay alguna representación, pero no lo trabajo yo con mis pacientes ni trato de indagar mucho en eso porque a veces es como que ya he abierto muchas puertas nuevas, entonces estoy claro. tratando de ir cerrando, pero sí, me parece que es un mundo súper interesante, Sí, y es difícil tratar el tema de los sueños con pacientes a menos de que te dedicaras de lleno a eso. exclusivamente, Sí, claro. porque pues los sueños al final son simbolismos muchas veces, y estos simbolismos van a ser interpretados de acuerdo a la percepción del paciente. O sea, si el paciente ve a un león como poder, como fuerza, pues el sueño va a estar en relación al poder y a la fuerza, pero si ve al león como una amenaza, como algo de temor, etcétera, pues la interpretación va a ser igual, ¿no? Entonces, ya hay que ahora sí que profundizar de lleno en qué piensa la persona, cómo ve los diferentes elementos de su sueño, etcétera, para poder ir ahora sí que guiando, ¿no? Pero sí es un mundo súper interesante. Yo he estado muy clavado también con el tema del mundo de los sueños, viajes astrales, sueños lúcidos y todo eso. Y es un mundo enorme también. Pero como dices, bueno, Claro. hay que ir perfilándonos a pues a algo, porque si no picamos en todos lados y no llegamos a nada, ¿no? Sí, para mí irme a dormir era como una cosa, se me terminó el día, y desde hace un tiempo ya no lo veo así, lo veo como un momento donde uno, más allá que después no te acuerdes, o si te acordás o no, pero hay algo ahí que es increíble, me parece y trato de transmitírselo a mis hijos, esto que no les gusta ir a dormir, ¿viste, René? Digo, piensen que en realidad el que se queda ahí es el cuerpo físico, después Ujú. nosotros seguimos en un viaje que puede ser maravilloso.
pero bueno, no Exactamente. tengo tantas herramientas o no he leído tanto, sí me trajeron tranquilidad en momentos donde yo estaba muy revuelto, hubo sueños que ni siquiera podría decir que eran sueños con una trama, hubo momentos donde alguien me hablaba con una voz en off y yo directamente no veía a nadie y no había un escenario, si Ujú. se quiere. Eran voces que entraban y me trajeron tranquilidad al mismo tiempo que me mostraron ciertos caminos. Entonces, eso es lo que me agarro, digamos. Claro, claro. Sí, yo he tenido experiencias muy similares y llega un punto que dices, pues sí, o sea, fue en el mundo de los sueños, pero esto no fue un sueño. O sea, fue una experiencia transformadora que te hace ver las cosas de casi a veces de un día para otro de forma diferente y no puedes negarlo porque a mí muchas veces sí me decían de que, pues, que es un sueño, no te claves. Pero Claro, claro, cómo no me voy a clavar si para mí no fue un sueño, fue una vivencia realmente. ni hablar. Sí. Sí, sí, sí. Oye, ahora, dentro de la medicina china, regresando un poquito, existen muchas técnicas de la medicina china, como es la acupuntura, hay otras técnicas que no sé si así le llaman en Argentina, que es la moxibustión, que ponen Sí, la varita caliente, Artemisa, las sí. ventosas, etcétera. ¿Tú en qué te has ido especializando? ¿Utilizas todas estas técnicas o? Yo uso acupuntura y moxibustión porque en el instituto donde yo me formé, el profesor decía eso, no hay clínica de acupuntura que no huela a porro, decía Sí. el profesor. Desde la clínica de acupuntura tiene que oler a porro, que hacía Ujú, referencia a este olor que tiene la Artemisa vulgaris, que es lo que se usa la moxa. ujú, Y entonces eso también me llevó a que el lugar donde yo trabajaba no podía ser un consultorio médico porque realmente quedaban espantados. Las veces que utilicé lugares así, me echaron. sí. O sea, sutilmente me dijeron, che, no, eso no lo usás más. Y No hay puedes fumar personas que, aquí. claro, bueno, sí, esto es cigarro, a mí no me engañás. Sí. No, no es cigarro, le digo, es esto. En realidad sí es un cigarro de moxa, pero bueno. Sí. Eh, bueno, no, me llevó a eso, a seguir la marginalidad en ese sentido también, de decir, me tengo que buscar lugares para alquilar que no tenían que ver con salud. Ujú, Son espacios en donde nadie me jode para hacer ese olor y sí también de verle la cara a la gente cuando entra que mira para todos lados como diciendo qué pasó acá, porque hay este olor, gente que ujú. por ahí ignora, pero es tan fundamental la moxibustión como la acupuntura. Representa el yin y el yang, ¿no? El Claro. yin es la aguja, el yang es la moxa, el calor, el frío. Y las ventosas también han sido una herramienta que me ha servido mucho y con muy buenos resultados por su practicidad en la aplicación y el efecto, te diría que casi inmediato, como lo es la acupuntura. Mucha gente cree que la acupuntura hay que hacer 10 sesiones y hay gente joven que responde muy rápido y no tan joven también, con simplemente regular. Es esto, Ujú. regular la energía. El cuerpo ya sabe lo que hay que hacer. No es que Haciendo uno viene como, perdón, haciendo un como terapia. paréntesis para la gente que no lo sepa, ahorita que decimos la moxa, se van a imaginar, pues ahora sí, un porrote, ¿no? Porque hablamos de humo, de olor. Realmente es como una especie de puro, más o menos, es como un puro de plantas. ¿Dijiste que es qué planta? Artemisia vulgaris. Es esa planta que la comprimen, la prenden y básicamente es para meter calor al cuerpo y trabajar ahí con el frío y el calor y aparte pues las propiedades energéticas que tiene la planta, etcétera, ¿verdad? Pues Y más larga, básico. larga una onda de frecuencia de calor que es igual a la de nuestro organismo, por eso Ujú, la capta bien. No es como poner, qué sé yo, una piedra caliente que ujú. tiene una frecuencia de onda que por ahí la repele o queda muy en la superficie. La moxa penetra bien hacia adentro Y y se siente. desestanca. Ujú. Sí, 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 sí. se Bueno, siente. algunas personas no toleran la aguja Ujú, por exceso de frío, por cuestiones antecedentes patológicos, y la moxa es la gran terapia porque desestanca, moviliza las flemas, activa el ki. Entonces, la moxa es fundamental. Yo te diría que no existe acupuntura sin moxibustión al mismo tiempo. ujú. Desde tu punto de vista, ahorita hablamos, por ejemplo, de la intención, cuando estábamos hablando de las plantas, de las recetas, de diferentes sustancias. Hay una intención. ¿Qué tanto influye la vibración del terapeuta
o la intención del terapeuta en esto, porque yo he visto gente que pone acupuntura y pues sí, pone la acupuntura y hay un efecto, pero hay otras personas que ponen la aguja y es como si el efecto fuera diferente, es como si hubiera un poder diferente dentro de la sesión. Sí. ¿Tú has visto esto y crees que juegue un papel importante en la condición del terapeuta o cómo funcionaría? Sí, para mí sí, de hecho he repetido planes terapéuticos con personas que tenían similares síndromes y las respuestas fueron totalmente distintas. Yo creo que tiene mucha injerencia en cómo esté uno y también el paciente cómo esté, pero sí, para mí es fundamental y lo he comprobado con pacientes que me dicen, nada, a mí me pusieron las agujas y se fueron. Y se estila mucho que en la acupuntura te atienda, digamos, poner una camilla acá y tener 3 camillas consecutivas y eso no quiere decir que esté mal, simplemente son formas de trabajo y de hecho mi maestro lo hacía así, digamos, se atiende Ujú, concomitantemente, paralelamente varios y eso no quiere decir que no. Pero bueno, hay gente que en ese acto no confían, me puso la aguja y se fue. Y yo por lo que también he aprendido, como que hay un estímulo que da la aguja que es fundamental. La aguja si uno la pone dispersa de por sí, si uno no ujú, la toca más. Entonces hay momentos donde uno tiene que estimular, otras veces dispersar, entonces eso es como un juego un poco más fino. Y después está la otra que es esto que vos mencionás, que es la intención del terapeuta o cómo estés. Yo he ido a atender no con mis mejores energías por haber tenido un día mal, sin embargo los resultados fueron óptimos y ujú. yo volverme renovado con la energía, eso me ha pasado últimamente mucho, que es que disfruto hacer mi trabajo. Entonces es como que entro en ese plan de no volver como me pasaba en la guardia, que salía de ahí, no sé, me quería, no sé, emborrachar o irme a algún lado a sacarme ese mal rollo del ámbito hospitalario. Digo, ¿cómo se Claro. puede sanar uno ahí adentro, no? Dolores Ujú. de cabeza, diarrea, que yo se lo adjudicaba así, puede ser a la dieta, pero había una cuestión vibracional energética de esos lugares que mamá mía, ¿no? Como canalizar toda esa energía en ese cuerpo. En cambio, cuando uno encuentra un espacio, lo generás, hay un ámbito donde vos ya, a mí la gente que me llega es por el boca en boca, no tengo como te contaba, un lugar donde yo me promociono y me hago esto horrible, qué sé yo. Ujú. Es como lo trabajo con la persona y ese mismo paciente después por ahí replica eso que le pasó, que va a usar mejores palabras que yo Es, para es la explicar lo mejor, que es la mejor publicidad, la de boca en boca, que es vaya. más lenta, pero es Ujú. más firme y Claro. efectiva y te llega a la gente que te tiene que llegar. Porque si Exactamente. yo pongo un cartelazo ahí afuera, acá acupuntura, tanto esto, con todos Ujú, los beneficios, capaz se te llena de gente, pero ahí vos vas a ver esto, ¿no? La merma en la eficacia en ciertas cosas, aumenta tus frustraciones o, no sé, empezás como a mover otros planos. En cambio, así yo lo veo que también eso tiene mucha injerencia en el trabajo de uno, es como cómo llega esa persona a vos, cómo te relacionás con eso y el tiempo que le dedicás también, no es algo ujú. express, donde yo, esto te digo, el conocerse, el mirarse a los ojos, el escuchar, el tocarle la mano, el darle un abrazo. Hay gente que por ahí entras al consultorio y no estás acostumbrado que el médico te dé un abrazo. Y gente como que, viste, te queda así como mirando. Sí. Y bueno, yo fui aprendiendo de cada uno. Esto por ahí no es de la medicina china, porque la medicina china es más distante. Los Ujú. orientales tienen esto de que... Pero lo fui aprendiendo de otros terapeutas también que me dio la pauta de que ahí hay mucha comunicación. Y eso para mí es fundamental. Sí, efectivamente, un abrazo muchas veces puede curar lo que medicamentos, técnicas, diferentes terapias no solucionan. El simple hecho de escuchar a una persona, como bien lo comentabas ahorita, también platicaba precisamente ayer con Dayana. ¿Tú conoces a Dayana también o no? No, No, Dayana, bueno, me la pasó el contacto Yasna también. Y ella es lo que decía, bueno, pues que ayer vino una persona conmigo y traía un dolor en el brazo y en lo que estuvimos platicando se le quitó el dolor del brazo. Sí, claro. a veces es eso, simplemente el Sí, platicar, sí, el sí. conectar con otra persona, porque una realidad es que energéticamente al platicar,
pues empieza a fluir la energía. Muchas veces hay personas que traen mucha Sí. información estancada y al momento de platicar fluye esa información y viene una sanación en automático, ¿no? Entonces, bueno, son técnicas muy, muy padres y Bueno, imagínate que yo hago acupuntura y a veces es como decir, bueno, si se nos pasa la hora hablando, me parece que le estoy quitando el dinero a las personas y no. Pero las personas me dicen, no, no, yo, aunque no llamé mucho a acupuntura, ya hablar con vos me hizo bien. ujú, claro, Y ahí esto es como clave también, ¿no? Es como maravilloso. No porque no exactamente. tenga que poner aguja, pero digo, es como sirvió y funcionó y la persona no tiene necesidad de mentirme, digo, es algo que funciona así. Ahora, tú me mencionabas ahí en la información que me compartiste acerca de cambiando un poquito de tema, digo un poquito, parecen temas totalmente aparte, pero al final se complementan. El tema de la astrología médica o, ¿cómo me pusiste? Astromedicina. Astromedicina, Ajá. sí. ¿Cómo llegas a la parte de la astrología, la astromedicina, y si la has utilizado en complemento con esto de la medicina china? Sí, sí. Yo a la medicina china llegué a partir de que en una de estas lecturas de registros akáshicos, como que la guía me decían, buscan el origen de la medicina, anda al origen. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el origen? La alquimia, empecé a buscar por ahí Paracelso, Hipócrates, y coincidían que ambos dos hablaban de la astrología como fundamental para uno considerarse médico. Y bueno, uno conoce la astrología de los horóscopos del diario, Sí. y esa es como una forma de ridiculizar la astrología, de hacer un reduccionismo violento, diría. Y bueno, ahí empecé, me hice mi carta, contacté a una chica que me hizo una lectura, después empecé yo a indagar sobre mi carta, buscaba los aspectos, y después, bueno, cada vez me gustó más y vi que mi carta tenía componentes para facilidades en ese terreno, que me lo dijeron los que me hicieron las lecturas, y ahí dije, bueno, si acá hay potencial y además me gusta y yo resueno con lo que veo y me da una explicación a mi vida cómo viene transcurriendo sin haberlo, porque yo siempre me baso en esto de que tanto acá viviendo en Bariloche como a estudiar medicina, fue algo que vino. Luego decir, ¿por qué? Y yo ya tenía la certeza a los 16 años, tenía una facilidad para lo biológico que... Y después, ¿por qué Bariloche? No sé, ¿por qué Bariloche? Después en Bariloche, viste, me trajo un montón de otras cosas y sé que es energéticamente la Patagonia y esta zona andina es como muy potente en muchas cosas, pueblos originarios, plantas, no sé, naturaleza. Y a partir de ahí, bueno, hace poco terminé de hacer un curso con un médico argentino, Franco Rosomando, que es un seminario en realidad de astromedicina, que bueno, ahí empecé a aprender, digamos, un poco más y a hacer ciertos cálculos que te permiten hacer una especie de balance energético, así como uno lo hace con la medicina china en base al interrogatorio y a los signos clínicos, vos haces un balance acá también, y me sirvió, por ejemplo, cuando, qué sé yo, hay pacientes donde llega un punto donde siento que no avanzo o que ya no sé qué hacer para que mejore o mejoraron parcialmente, pero ahí después... Y bueno, este aspecto me vino a traer como otra herramienta para que en definitiva es esto, es empoderar a las personas a que puedan tomar decisiones. No es que de Claro. repente le preparas un elixir y le solucionaste su vida, simplemente es decirle, che, mirá, tenés esta predisposición, tenés que trabajar sobre esto porque esto tiende a copiar toxinas o a ir para tal punto. Y lo mejor es ver la reacción de esa persona a esa devolución que vos le haces. Ujú. Los ojos, viste cómo se le iluminan y dice, sí, me estás leyendo mi historia y qué sé yo. Y ahí es cuando vos decís, es por acá, más que nada eso. Y he Acabas asociado, ajá, dime, sí, perdón. no, asociado como terapeutas las flores de Bach o las sales de Schussler, que son homeopatía y esencias vibracionales, digamos, que yo ni las conocía ni me las habían enseñado en la facultad. Y bueno, de repente te das cuenta que no tienen efectos adversos, no tienen contraindicaciones, lo pueden tomar embarazadas, niños. Entonces vos decís, esto es maravilloso, digo, es parte de eh, de lo que estamos hechos, ¿no? Claro. En una esencia, preparado en una esencia. Tú ahorita comentaste algo, ahorita que te iba a interrumpir.
dijiste ayudar a las personas, bueno, a lo mejor no con esas palabras lo dijiste, pero es ayudar a las personas a tomar decisiones, a empoderarlos. Empoderarlo. Sí, Exactamente. Entonces, mucha gente ve la astrología como una herramienta para que les digan qué hacer, cuando en realidad es una herramienta para saber qué decisiones tomar claro. en lo personal. Sí. Es Este, para dónde se inclina la balanza, ¿no? Para exactamente. dónde, si yo Y tengo una predisposición a que tú voy a estar mejor tocando el violín y estoy trabajando en un banco, en una caja, y bueno, el cuerpo lo va a expresar con síntomas. En la medida claro. que yo escuche mi esencia, y aunque me parezca una locura y que todo mi entorno me diga, che, pero vos, si vos te Ujú, dedicaste, y bueno, pero tuve un llamado, no sé de dónde, que yo lo siento que es por acá. El punto es este, es entender que la salud está en una decisión personal, y yo siempre digo que la farmacia está de la piel para adentro. ujú. No hay una cuestión externa que a vos te haga virar el coso. Está en una actitud tuya cambiar ciertos hábitos, ciertas cuestiones para que el cuerpo tenga la posibilidad de sanar. En algún momento no digo que sí, que uno no necesite un fármaco, una planta o lo que sea, pero hay que entender, porque si ponemos el foco siempre afuera, es como que siempre vamos a estar persiguiendo la zanahoria. En la Claro, medida que cada cual empiece a entenderse y a interpretar las señales que nuestro cuerpo nos da, porque la enfermedad es eso, es, es nos está hablando nuestro ser para decir, che, basta con esto. O no tengo que preguntar por qué a mí, es para qué es lo que me está diciendo. Y vino a sanarnos, no a matarnos la enfermedad. Entonces, para mí es eso, no digo que sea ni una teoría mía, ni la verdad absoluta, pero en las consultas trato de conectar con eso, de que la gente no tenga que venir periódicamente, una vez por semana, una vez por mes a verme para... Hay gente que me dice, ¿cuándo tendría el alta yo? Y yo, bueno, o sea, no hay alta, o sea, es cuando vos necesites, ya podés seguir tu camino en base a incorporar cosas, ¿no? claro. Y al día de hoy es como esa gente que viene para después por ahí para charlar, porque qué sé yo, Ujú. extraño charlar. Pero es eso, cuando te das cuenta, eh, muchos de los síntomas dejaron de estar porque vos cambiaste tu ámbito, o tu Así es. dieta, Ahora, o ciertos pensamientos. yéndonos a una parte un poquito más técnica acerca de la astrología. ¿Cómo es que la utilizas, la astrología? ¿Te basas en, digo, obviamente la carta natal, pues es un todo, en donde pues todo, puedes agarrar información de todas las partes, pero he visto, por ejemplo, algunas personas que están enfocados a la astromedicina, que se enfocan, por ejemplo, en casa 6 y todo lo relacionado a la casa 6 que tiene que ver con la salud, Claro. gente que se enfoca más en los tránsitos planetarios, de que, oye, va a entrar Plutón en la casa 6 entonces hay que, no sé, ya dan toda una serie de recomendaciones. En tu caso, ¿cómo lo utilizas? Bueno, sí, la astrología es súper compleja. Si querés, seguramente va a venir alguien que nos va a aportar más complejidad a lo que te voy a decir, pero sí, la casa 6, la casa 8, la casa 12 se representan como ciertas debilidades o desafíos. Esa puede ser una interpretación. Después se hace un cálculo en base a la distribución de los planetas en los distintos signos, eh, y ahí van a salir dos polaridades, que Ujú, son la zona de más carga en tu carta y la zona de menos carga, y ambas dos se representan como ciertos tendones de Aquiles o diátesis a trabajar, una por exceso y otra por deficiencia. Eso es otra interpretación. Después con los aspectos respecto a tu carta, no a los ujú. tránsitos, en base a cuáles son los planetas que reciben más aspectos positivos, negativos. Eso después con el cálculo se saca la homeopatía para ese movimiento. Lo mismo con el signo, cada signo tiene una regencia por una sal de Schusler, entonces en base a la polaridad, después podemos ver Ujú, Quirón que ujú, es el gran sanador o la herida, ujú, esa es otra lectura. También se puede observar a Neptuno, a Plutón, que son dos de los transpersonales, así como más, Neptuno se ve con este efecto más de difumar o de dispersar la energía donde esté, entonces puede interpretarse a Saturno también. Pero principalmente haciendo este cálculo te salen estas dos polaridades, que es signo más, signo menos. Esto es lo que yo aprendí con Franco Rossomando. Eh,
cualquiera que le interese puede hacer el seminario con él, los recomiendo mucho porque me ha dado muchas herramientas, también tiene mucha sabiduría para compartir. Y después otra de las cuestiones también está dada en, bueno, en las luminarias principales, que es el ascendente, el sol y la luna, pero después la luna tiene toda su representación en lo que es la parte emocional, si se quiere. Ujú. Ahí hay otro cálculo para hacer, que es como el complejo lunar, que es ver la luna por signo, por casa, la luna virtual, la luna anticia. Ahí ya utilizaríamos, digamos, los que son las flores de Bach, que también tiene una regencia, los 12 curadores de Bach en base a los 12 signos. Y después también es esto de ver en dónde está la persona en ese momento actual, porque la Es foto, fundamental, claro. claro, Ujú, la carta es una foto del momento que vos naciste y después ujú. eso se siguió moviendo y en base a lo que la persona traiga como motivo de consulta, yo trato siempre de poner el foco ahí, porque es la demanda y es lo que la prioridad de la persona, sin dejar de lado que tu terreno es este, Ujú, tu predisposición se inclina hacia allá. Está bien, estás con este problema ahora, bueno, por ahí se adjudica esto, esto, lo otro, pero vos conociendo tu terreno, sabés cómo operar. Y es loco ver eso, ¿no? Que a veces, muchas veces, vos cuando haces una lectura de las sales de Schussler tienen indicaciones puntuales, pero después uno puede ver en el balance que coincide también con la sintomatología del paciente. ujú. Entonces ahí es cuando vos terminás de decir, che, sí, esto tiene lógica, detrás de esto hay una función y realmente funciona. Después, como todo, hay que hacer un tratamiento, darle un sostén, una adherencia a esa toma de las gotas o a esas dietas, dependiendo también la polaridad yin o yang. Ujú. Hay una lectura y una interpretación en base a la medicina china con los meridianos y los signos o las casas. Entonces, después de a poquito vas empezando a integrar y decís, ah, mirá, esto que tiene acá desde la medicina china también tiene cierta correspondencia con el mundo astrológico. Claro. Pues Entonces, ya nos está bueno. diste, para la gente que es clavada con la astrología, nada más en estos últimos, ¿qué serían? 2 minutos, ahí nos diste información para empezar. Puedo darle por aquí, puedo darle por acá. Y bueno, eso es para la gente clavada. A lo mejor va a haber gente que dijo, no, no sé ni qué están diciendo, pero bueno, son temas muy, muy de astrología, y es bien interesante también, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en esta parte de la astrología, ya mencionaste mucho, mencionaste la astrología, mencionaste la medicina china, mencionaste las flores de Bach, las sales ¿se me fue el nombre? Schussler, Sales de Schussler. Schindler, ¿todo esto tú lo utilizas en una sesión o dependiendo de la sintomatología es lo que utilizas o cómo lo vas manejando? Claro, y dependiendo también, no, todo a veces no se puede, porque eso, imagínate que tiene una preparación, yo tengo que tomar el dato de nacimiento, muchas veces hay gente que me avisa antes, me dice, no, yo quiero solamente el balance energético de mi carta, listo, no me gustan las agujas, lo que sea, bueno, y otra gente que va para que le haga aguja, la acupuntura. Entonces, trato de escuchar y ver qué es lo que esa persona viene a buscar. Y obviamente si veo que en el momento de la charla fue apareciendo mucha data desde esto otro, voy dejando salir y veo esa recepción en la persona, a ver cómo lo toma y si le gusta o resuena con esa idea, para la segunda consulta ya traemos el balance hecho y hay gente que quiere tomar gotas, otras personas que no. La verdad es que el efecto de la acupuntura muchas veces se hace la acupuntura y después se va perdiendo ese efecto porque estamos expuestos a radiaciones, a energía electromagnética. Entonces, uno necesita algo más permanente, como entiéndase el mundo de los honguitos, los fitopreparados, las sales. Entonces, trato de ir complementando un poco con todo, eh, pero sí, nunca es todo junto en una, Ujú. porque a veces también la gente se va con la cabeza Claro, claro, tallada de información y no claro. termina de decantar Ujú. esa información. Por ejemplo, ahorita mencionaste los hongos. Cuando hablamos de hongos, las personas luego piensan en los hongos de psilocibina, en las Sí, alucinaciones y todo eso, que sí, juegan un papel importante en cierto tipo de terapias,
pero tengo entendido que también hay otro tipo de hongos. ¿Tú utilizas los psilocibes o utilizas de diferentes tipos de hongos? Yo uso más los adaptógenos o los hongos, no, sí, uso la psilocibina, Ujú. microdosis principalmente, pero no es la primera cosa que indico. Tengo que llegar como a tener bastante confianza y a tener como una cercanía como para, y a percibir que esa persona se puede ver beneficiada con la terapia, porque si no también es como que está muy en auge y todo el mundo por ahí viene, están los que tienen reticencia y los que quieren comerse un viaje, qué sé yo, Excederse, sí, sí, sí. o entrar, claro, o entrar Ujú. ahí con curiosidad sin Ujú. ninguna, ¿cómo decirte? Sin ningún objetivo, ¿viste? Está bueno trabajar el síntoma, el hongo no funciona como un fármaco que yo lo tomo para que me des. Hay una intención detrás, hay una preparación, para mí son seres mágicos que hay que trabajarlos con el respeto y la prudencia que eso merece y trato de expresarlo de ese lado, ¿no? Como que te prepares para eso, que enuncies lo que querés trabajar, que conectes con tu síntoma y a partir de eso, bueno, vemos, sí, no esperemos en esto soluciones mágicas a procesos. ¿Cómo ha sido tu Eh, experiencia en el uso de este tipo de sustancias, ya sea como adaptógenos o literalmente la psilocibina, tanto en lo personal, pues me imagino que empiezas por pruebas en ti mismo para ver los resultados. sí, todo lo, Ujú. todo lo que uso lo pruebo antes. No indico cosas no Sin conocer. porque Ujú. no confíen, sino porque necesito ver qué tanto así de un suplemento vitamínico. Si lo tomé y me he pasado, me ha descompuesto, cosas así que he tomado, no sé, sin nada en la panza, otras veces, y a uno va aprendiendo y sabe el efecto que puede llegar a lograr, siendo que también puede variar de una persona a otra. Yo empecé, mi primer contacto con los hongos, me invitó una amiga bióloga a hacer una experiencia de macrodosis. eh, Después de mucho tiempo de amistad, un día me dijo, me lo propuso, me invitó, y un poco con miedo porque era algo muy nuevo para mí, nunca había hecho nada de eso. Me dijo cómo me tenía que preparar, dejar el alcohol, tratar de bajar el consumo de carne. Así me lo enseñó ella. Digo, cada cual puede tener su mecanismo. Ujú. Y bueno, y accedí y la verdad que fue increíble, fue algo que nunca me esperé algo así. Estuvo muy bueno, fue muy revelador y nunca había probado ni siquiera las microdosis. Así que arranqué con una macro y a partir de ahí se abrió también otro mundo distinto, de un montón de preguntas, de ganas de aprender más. Y después seguí con las microdosis, la probé que ya es otra cosa, donde vos no tenés efectos subjetivos, no tenés ningún tipo de viaje, de nada. Ujú. Podés hacer tus tareas habituales sin ningún problema, que también es súper interesante y súper revelador. Es como tener un asistente contigo ahí en el día. Hay distintos protocolos para hacerlas. Y después también acá en mi familia, con mis hijos y yo, con los hongos adaptógenos, como puede ser el melena de león, el reishi, el córdice. También he tenido experiencias de tomarlos como para regularme emocionalmente, a nivel respiratorio mis niños, inmunológicamente. Acá es una zona donde también crecen muchos hongos comestibles, entonces también los podemos incluir en la dieta. Eh, y bueno, eso es algo que me siento como bastante nuevo en el tema, Ujú. con todavía mucho camino por recorrer, y trato de ir escuchando a las personas colegas o esta amiga que los cultiva y gente que ha empezado a hacer sus experiencias y ver en los pacientes, sobre todo en los pacientes de mucha edad, con problemas neurológicos, algunos muy graves, con excelentes respuestas, con la gente muy contenta, incluso de distintos proveedores de acá de la ciudad, porque por suerte se han ido multiplicando la gente que los empezó a cultivar y a usar, entonces veo que cada cual tiene su cepa, su preparación, sus modos de aplicación y eso me ha dado en esto, en la medicina basada en la evidencia, ¿no? Es como escuchar la respuesta de los familiares o incluso algunos pacientes
cómo han respondido y ver cómo cambian tanto a nivel neurológico, problemas de piel, ataques de pánico, un montón de aplicaciones increíbles. Yo creo Hay, que estamos atravesando un momento a nivel astrológico, si se quiere, energético, ujú, de una caída de paradigma y de una nueva era que se viene, y yo creo que el hongo viene a cumplir un rol fundamental en esa adaptación del ser humano a eso, a ese medio, ¿no? Como que no es casualidad que esto esté tomando fuerza ahora. claro, te iba a preguntar, todavía hay mucho tabú acerca del tema de los hongos, sobre todo los hongos y los ibes. Em, Tú ahorita mencionaste macrodosis. ¿Hay algún riesgo en el consumo de estas sustancias, no sé, como algunas drogas sintéticas que generan sobredosis y cosas por el estilo? ¿También puede suceder con el tema de los hongos, eso? A ver, está como descrito, primero y principal que nunca se debería hacer solo, Ujú, sin ningún acompañamiento o rodeado de un medio amoroso, contenedor, que te guíe, no necesariamente por ahí un profesional de la salud, pero sí alguien que tenga una experiencia, que sepa cómo se hace. Con esta preparación previa me parece que es fundamental, no mezclar con otras sustancias. Obviamente la gente que está tomando psicofármacos son como un caso aparte, ujú, pero digo, la preparación previa me parece clave, fundamental. El medio en el cual esto se realice también es fundamental, estar acompañado con gente con quien vos tengas confianza y demás. Y después, obviamente, está todo el tema farmacocinético, farmacodinámico, que tiene que ver con la dosis, cómo estés vos, cómo se va a distribuir. Y a veces lo que se describen son eventos, digamos, como se corresponde con un mal viaje, que no necesariamente está de la mano con la dosis. ujú. Uno no tiene que entrar en una dosis muy alta. Hay gente que ha tenido malas experiencias mal viaje con una dosis muy pequeña, 0,5, 0,7 miligramos. Entonces no es una cuestión dependiente por ahí de la dosis. Eh, pero bueno, esto me parece clave en la preparación previa, el conocimiento de la sustancia que se va, de la fuente de donde viene, cómo yo estoy en ese momento, quién me va a acompañar. Eh, Todo eso hace que uno pueda reducir la cantidad de eventos adversos o mal viajes o cuestiones que puedan llegar a tener un efecto perjudicial. Eso es clave en la preparación previa. Pero así todo, las personas que se han preparado y demás, incluso habiendo hecho muchos viajes, esto es lo que me dice, porque yo no tengo Ujú, esa experiencia, ujú. puedes tener un mal viaje, que es lo que se conoce como una situación de, no sé, como de Ataque de disminución del pánico. ego, Ujú, ataque de pánico, sensación de cercanas a la muerte, que incluso después de haber pasado el evento, las personas te dicen así todo, con cómo fue del mal viaje y todo, fue formativo esa experiencia. Una experiencia que cuando pasó y todo me trajo algo que yo necesitaba ver. Esto, en muchos de los casos, siendo que no soy un experimentado, eh, he visto eso, ¿no? Como que más allá del mal viaje y la mala situación, cuando se salió de ese periodo, después hubo un estado de mayor presencia, de conexión con mi medio, conmigo mismo. eh, y el hongo te muestra lo que vos necesitabas ver en ese momento. Nadie dice que va a ser ni agradable, ni triste, ni alegre. Es lo que acontece ahí. No hay nada que no claro. esté dentro tuyo. Eso. Ahora, según tu experiencia, mucha gente se imagina, digo, obviamente, pues no recomendamos este tipo de sustancias, cada quien pues tiene que hacer su investigación, ir con la persona indicada, ahora sí que esperar su momento. Algunos otros dicen, pues nunca hay un momento, ¿no? Hay gente que tiene que dar ese paso para lograr las cosas. Pero según tu experiencia, Em, hay gente que se imagina consumir un hongo y se imaginan alucinaciones así como si se desconectaran de la realidad, y como si se hubieran ido a otro mundo y de repente van a querer caminar, no sé, aventarse un edificio o sea, cosas así como que muy, muy locas, ¿no? Realmente, ¿cómo es un Sí, viaje de hongos? ¿Estás consciente en todo momento de dónde estás? ¿Consciente de tu sí. cuerpo? Estás consciente, sí, no es como que estás embriagado, no estás, pero sí tenés
visiones de todo tipo de imágenes, colores y sensaciones en el cuerpo variadas. Yo creo que varía mucho, no soy yo quien para decir cómo Ujú. es. En mi caso fue, estuve en una casa, cuidado, esto te digo, me preparé, fui en ayuno, éramos 4 personas. Y yo en un momento me habían dicho, llévate porque te va a dar frío, llévate algo para estar abrigado y entré en ese plan, me metí en una bolsa de dormir y me acosté y cerré los ojos y ahí me quedé. Y fue una sensación de ver, desde que cerré los ojos, ver una ala gigante así como de colores que me bajó y a partir de ahí empecé a ver un montón de cosas que en el cuerpo, sensaciones del cuerpo, que el cuerpo se me abría, entraban y salían cosas, de las manos, increíblemente, como cosas, sí, con muchos colores, muchas cosas así. Y constantemente fui acompañado con música, había las personas que estaban ahí, había 2 personas que se encargaban de hacer cánticos, cuencos, y eso para mí fue fundamental porque me mantuvo como dentro de un eje de tranquilidad y de esto, de amorosidad, que me hizo mucho más. Cuando se iba la música o algo interrumpía el proceso, era como que faltaba algo. Al principio los cuencos me hacían muy mal a los oídos, después que no se vaya el cuenco, por favor, que siga sonando. Sí. Había como, pero bueno, de decirte que pasé de ver distintos colores hasta sentir que yo me convertía en un arroyo, por decirte. Era una sensación, pero nunca sentí frío, no sentí dolor, no sentí... Pero bueno, hay personas que entran en esto, ¿no? Estas sensaciones de... Hay que soltar el control. Esa es una de las cosas que me dijeron y es como, en el Ujú. momento que vos querés controlar la situación, es cuando se puede llegar a poner como un poco más denso todo y hay que entregarse. Por eso es como lo más preparado que uno puede estar, es decir, cuando algo me parezca que no sé que no lo voy a poder controlar, y sí, no lo vas a poder controlar. Así que lo mejor es como soltar el control y ver para dónde te lleva Y yo creo que hay eso. que Y obviamente soltar ver, sin necesidad de estar en hongos, porque realmente todos pues queremos tener el control de nuestras vidas, controlar las cosas en ni nuestro hablar. trabajo y todo. Y por experiencia, regresando un poquito a la astrología, cuando hay ciertos tránsitos, no sé, hablemos de un tránsito de Plutón, que entre en la cúspide de una casa o que impacta algún planeta que juega un papel importante en tu carta, te hace que sueltes porque sueltes. Y entre más control quieras Sí, tener, más doloroso es el olvidar, proceso. exactamente. Mm. Ahora lo estoy transitando en mi ascendente, a Plutón, así ¿Plutón? que sé de lo que hablas. Yo en 4 años voy a andar por ahí. Mirá, Sí, bueno, ahí estamos. sí, Sí, es eso, es tal cual, es eso. Pero bueno, te lleva a esa experiencia de verte desde otro plano. Y ojo, que no necesariamente hay que entrar en una macrodosis de hongo. Esto se puede llegar tranquilamente con un estado meditativo. claro. Mucha gente lo explica así, por eso es como Ujú. vos decís, no estoy haciendo apología a eso porque no lo hice una sola vez y me han invitado a hacerlo de vuelta y yo dije, creo que estuvo bien y puedo seguir con esa experiencia todavía Ujú. sacándole buenos frutos a medida que avanzo. Así que Ujú. no es algo que haya hecho, que lo haya repetido, la macrodosis, sí, por ahí con las microdosis, pero no es la única forma de llegar a ese estado, ¿no? De hecho, tú lo mencionaste hace unos momentos, dijiste, el laboratorio está de la piel hacia adentro. Y una realidad es que somos un laboratorio súper complejo. Yo he tenido experiencias al momento de meditación que es como si me hubiera metido el DMT. De hecho, yo empecé a investigar mucho acerca del DMT en cierto momento, porque cuando vi un Ajá, documental, veía imágenes en el documental que dije, pues eso yo lo he visto en meditación. O sea, ¿qué relación hay en la claro, meditación con eso? Entonces, fue donde me empecé a meter en este mundo. Yo no he tenido experiencias de ese tipo. De hecho, he sido muy, pues sí, digamos, hay cierto temor porque me falta información. También he tenido ciertas precauciones, porque a veces digo, si de por sí veo muchas cosas, tomando algo de eso, quién sabe cómo me vaya, ¿no? claro, Entonces tengo mis precauciones, claro, sí, este, tal cual. pero como bien comentas, una meditación,
profunda, ciertos ejercicios de respiración. Creo que esta respiración que le llaman holotrópica, si no me equivoco, creo que también genera Sí, ciertos estados alterados de la conciencia, rituales, por sí, ejemplo, con tambores, con cuencos, todo esto tal cual. puede generar lo mismo que generan cierto tipo de sustancias, El ¿no? mezcal también, ¿no? Los baños estos Ujú. que creo que allá en México también se hacen mucho, también no los he hecho, pero me han dado Los devoluciones temazcales, respecto ajá. a los temazcales, sí. Temazcales. Sí, sí, hay muchas, pues muchas formas de llegar a donde mismo, y yo creo que las herramientas externas, pues son un apoyo, sin embargo, yo creo que debemos de intentar por nosotros mismos esa reconexión para ver si surge por sí solo, ¿no? En nosotros, ya si de A mí plano. una vez, Ujú, a mí una vez una paciente me lo explicó de una forma que me hizo mucho sentido. Estábamos hablando puntualmente sí, de los hongos, de la marihuana también. Es como que ella me lo explicó como si uno subiese en un ascensor a distintos estados elevados de la conciencia, que a veces hay personas que chapoteamos sobre planos más basales y de repente consumiendo alguna sustancia podés subir de golpe, de repente desde un segundo a un ujú, octavo piso, un séptimo piso, pero hay personas y ahí te quedás, ¿no? Es como que hay una cuestión donde la sustancia llega hasta acá. te Después para ir transforma, para ¿no? arriba, Ujú, vos tenés que... Pero hay otras formas de llegar que uno escala en esos peldaños y lo puede traspasar, digo, el techo. En cambio, cuando uno está preso de esa sustancia, no por ahí los hongos porque no es algo que se use tan periódicamente, pero sí el cannabis ujú, que está usado en mucho regular uso, digamos, y más cotidiano, llega un ujú. momento donde vos te quedaste en esa meseta y no pudiste traspasar el techo porque la misma sustancia te retiene en ese plano. En Claro. cambio, cuando uno lo practica desde esto, ¿no? Desde una respiración, desde una meditación y demás, ahí como que no hay techo. Ujú, Me lo explicó así, yo no siendo un gran meditador y no habiendo entrado en estos estados, pero me hizo sentido y entendí a lo que iba, ¿no? De que por eso también volvemos a lo mismo, no poner afuera en nada externo algo que en realidad podemos llegar todos a ujú. conectar. De hecho, el mundo de los hongos, el micelio y toda esta conexión que hay subterránea, existe también bueno, ustedes allá tienen un gran neurocientífico que fue Jacobo Grinberg, Ajá, que ha sí, sí, claro. desaparecido en el 94, del Ujú, cual yo lo conocí hace un par de años y me fascinó el mundo cual él pregona, que él habla un poco de esto, ¿no? Y ujú, por algo también desapareció o lo desaparecieron, sin dejar rastro. Me parece que ahí hay una punta súper importante de lo que es, por ejemplo, esto de la telepatía que conocemos, ujú. que él estaba investigando esto. ¿Cuántas veces te pasa que agarrás el celular o estás pensando en algo y mirás el celular y esa persona te había escrito? O percibir cuando un ser querido o le está pasando mal o te está enunciando de alguna forma. Ujú, A mí como que cada vez me pasa más eso y yo no soy una persona que se siente a la mañana todos los días y se ponga a meditar, simplemente tendré otras cosas por ahí, pero digo, es algo que yo ya lo veo y que mucha gente cada vez sin demasiado trabajo, si se quiere, espiritual, porque uno habla de espiritualidad y parece que tenemos que estar todo el día sentado claro, claro. meditando en Ujú. una esterilla de yoga y demás. Y en realidad esas cuestiones aparecen cuando uno está en medio Viviendo, del conflicto, ¿eh? viviendo, ¿no? Ujú. Conectado haciendo huerta o Sí, sí. barriendo, qué sé yo, Y yo en creo que estados totalmente... una de las grandes complicaciones, por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de la telepatía, normalmente la gente se lo imagina como, tengo que desarrollar algo mentalmente para poder conectarme cuando no está en la mente. Bueno, desde mi punto de vista no está en la mente, sino está ahora sí que en tu totalidad. Y es esta capacidad de conectarte con la energía de las otras personas para obtener información, que pasa mucho con los terapeutas. Estás dando una terapia y te llega un flachazo, te llega una imagen, te llega una voz, o una sensación que te da información de la Sí, otra persona y que es completamente tal cual. acertada, ¿no? Entonces, si va más allá de la mente, yo creo que el cerebro en sí, pues es un receptor físico para poder manejar ciertas frecuencias vibratorias. Sin embargo, hay más allá del cuerpo físico, ¿no? Que yo creo que Sí. necesitamos apuntar a eso. Claro, bueno, Jacobo lo habla muy bien que Ujú. es el campo, la latiz que él Del habla, ¿no? tiempo y el espacio. Ajá. Que,
que el cerebro tiene que interpretar o ver cómo traduce esa información que Ujú, está ahí flotando. Y ujú, es, ujú. bueno, también lo hablaba Huxley cuando hablaba de esto, ¿no? De que el cerebro tiene un filtro para que nuestra vida sea llevable en esta sociedad, ¿no? Porque Claro. si viéramos o William Blake, que hablaba de que si viéramos la realidad tal cual como es, sería infinito, e incluso no podríamos convivir con otras personas, ¿no? Porque nos cegaría tanto ver tanta cosa. Ujú, Entonces el cerebro funciona como una especie de filtro y ahí entra una de las teorías que tiene, es que la glucosa es una de esas que cierra el filtro, ¿no? Y constantemente en la industria alimenticia nos están tirando con los claro. azúcares refinados por todos lados Ujú, y ujú. un montón de otras cosas, ¿no? Que nos llevan a estar muy desconectados, a tener el filtro bien cerradito y a poder captar solamente las cosas que conocemos o que percibimos como reales. Y cuando uno percibe una cosita un poco más, o está aspirado o se te tocó demasiado, no sé, o está bajo efecto de alguna sustancia. Entonces es como que yo creo que vamos camino a que cada vez esto se valide más y lo que no son superpoderes de algunas personas o dones. Ujú, Esto también hay que dejarlo en claro. Los tenemos todos la capacidad claro. de poder, la telepatía, estoy hablando, entre Ujú, otras cosas, digo, porque si no uno cree que, no, algunos nacieron con ese don. No, no, es algo ujú. que viene innato, nada más que a medida que más traspasamos en este tiempo, como pareciera ser que nos van podando esa capacidad de conexión con cosas más sutiles. Porque a veces uno habla y pareciera que es como que lo tienen algunos. No, no, lo Ujú. tenemos todos. Y luego, por ejemplo, ves culturas como la hindú, en donde en cierta época, a lo mejor ahorita ya no, bueno, todavía, pero no como antes, todo el tema de las facultades espirituales era algo bien común. O sea, todos andaban buscando, vamos con el Claro, santo que puede levitar, y vamos con el santo que puede transformar las cosas en oro, y vamos con el santo que, no sé, que puede curar. O sea, era algo muy normal, pero la sociedad o vaya, nuestra cultura, porque pues, estamos divididos Oriente-Occidente de manera muy, muy dramática o muy drástica, nuestra cultura como que ha ido ridiculizando todo ese tipo de historias, claro, creencias, etcétera, sí, y pues eso nos va desconectando. Y yo creo que una parte que yo he tratado de hacer, al menos en este proyecto, es ir por siempre les pregunto, ¿has tenido experiencias espirituales o experiencias paranormales? La mayoría de la gente ha tenido, ya sea como en tu caso, en temas de sueños, que han sentido cosas. Entonces, es algo que todos tenemos, pero que necesitamos volvernos conscientes de que tenemos algo que podemos desarrollar para que pueda ir surgiendo, sí, no tengo dudas de eso. ¿no? Me parece Perfecto. que es algo Ujú. que está ahí latente, digo. Sí, Y es sí. verdad esto que de ridiculizar, sí, acá es como Ujú, el hiponazo berreta o uy, qué buena vibra y todo hablar como así, como si fuese, es terrible. Lo mismo con la astrología. ujú, ujú, Eh, porque yo soy de Capricornio, es igual que vos. Y es como, no, esto es una simplificación, no sos el sol nada más. Tenés un ujú. montón de otros luminarios y es súper complejo. Cuando vos entras a ver la complejidad de la astrología, ya no lee más el diario, el horóscopo, el diario, ni nada de eso. Toda Exactamente. una estupidez. De Y, hecho, todos los planes o todos los proyectos que se llevan a cabo a nivel global y que quieren que funcionen, ellos saben muy bien dónde tienen que mirar ujú, ujú. para largar noticias, Entonces, que a nosotros nos traducen como que la pasan como una pavada o lo que sea, pero ellos lo tienen bien presente y saben Ahorita que que comentas funciona. eso, yo le preguntaba precisamente a otro invitado que tuve, que se llama Jacobo. Si mal no recuerdo, fue en esa plática, que yo le preguntaba precisamente eso. Le digo, es impresionante ver cómo la política va sincronizada con eventos astrológicos. Y yo ahí le preguntaba a él, le digo, a ver, ¿tú qué piensas? ¿La política es influenciada por la astrología y actúan de tal manera por la influencia astrológica o utilizan la astrología para ir metiendo los eventos? No sé si me explico correctamente. Sí, no, para mí lo segundo. Ujú. Ya saben Hay en qué momento lo intención. tienen que largar.
como también en un montón de otras cosas, ¿eh? Ujú, Esto de que bueno, no hablamos, pero en base a la medicina germánica o a la interpretación, esto de cómo yo veo es como yo me enfermo. Yo he empezado a hacer, en uno de los seminarios, en las formaciones que tenía, el profesor decía, en los pabellones, en los hospitales psiquiátricos, no hay cáncer, los pacientes no tienen cáncer, no se enferman de tumores como lo hacemos y yo pensaba, digo, y en la mayoría de los poderes políticos, los políticos tampoco tienen este tipo de enfermedad, o por lo menos no se ven así como muy marcados las personalidades más renombradas y demás. Y está como en esta lectura más del perverso, ¿no? De que reviente todo el mundo afuera. Yo como que esto, como la persona que se guarda el mambo y no conflictúa para no pelear y demás, sobrecarga su sistema interno de un montón de enfermedades para no pelear con el otro, para no ir cuando me hacen una cagada, una injusticia, me la guardo. Todo eso ujú. condiciona. Hay una película también de Argentina que está Darín y dice, el hijo de puta no se levanta a la mañana diciendo, qué hijo de puta que soy. Me da mucha gracia, pero él lo decía, nosotros somos los boludos que de a pie que estamos pensando en esto y no hacer. Es como eso, ¿no? Esa lectura de no tener, y lo saben cómo operar, de no entrar en ese punto de compasión con el otro. Se pregonan así, ¿no? Se muestran de esa forma, pero es como una gran, así con la astrología, digo, con un montón de cosas que Ujú, saben claro. para puertas adentro, estos círculos más chicos, que nosotros estaría buenísimo como comunidad poder empezar, que te lo enseñen en la escuela. Eso Ujú, es lo que hay que ujú. aprender en la escuela. Sí. Que es muy sencillo, no es que hay que ir a una cuestión, una teoría súper compleja, es esto, relajarse, ejercicio de respiración, hacer tai chi, conectarse con la naturaleza, son cosas muy sencillas, ¿eh? No estoy hablando Claro. de tener algo súper sofisticado y demás. Eso es Y los lo niños que son más muy ruido me hace. receptivos, los niños son muy receptivos a todo eso. Yo lo veo con mis Sí, niños, yo tengo dos niños, uno de 10 y uno de casi 8 años, son muy receptivos a todo eso. De hecho, yo a veces sí, estoy haciendo estudios de astrología y estoy sacando información para los retornos solares, etcétera, y llega y se siente y ahí está viendo y me hace preguntas y todo, o sea, son muy abiertos realmente y tienen una sí, capacidad de sí, sí. entender las cosas, incluso a veces mejor que los adultos, ¿verdad? Sí, Entonces, yo lo veo también, tengo niños chicos y esto también de ver cómo ellos, cómo decirte, captan las cosas antes que vos e incluso te hacen cosas y vos le decís, no, eso no es así. No, que no, sí, déjalo. A ujú, veces me digo yo, al final lo estoy yo condicionando a él que está viendo todo de una forma mucho más simple y más clara y yo estoy con mi condicionamiento tratando de esto, ¿no? De decir, dejen que los niños sean. O sea, claro, claro, claro. Ahorita que platicábamos acerca de estos temas que parecerían conspiraciones, etcétera. No sé si has observado los próximos eventos astrológicos que van a ser aproximadamente en agosto de este año. Unas conjunciones muy interesantes ahí de Plutón, Neptuno, Marte. Vienen, creo yo, cosas muy interesantes, ¿eh? sí, ya la estamos pasando, ¿no? Ujú, Las ujú, cuestiones. Sí, trato de ver así, veo mucho a José Millán, que hace un poco de esta cuestión más globalista y política, si se quiere. Me gusta escucharlo, a veces como que me abruma tanta info y sí. digo, bueno, estoy como pensando en el futuro y trato de Ujú, esto, ¿no? De tener cierta regularidad y equilibrio entre una cosa y la otra. Pero yo creo que estamos viviendo, no sé de qué año sos vos, yo soy del 85, ujú. una generación que vamos a tener que sostener el mundo que viene, porque veo esto, veo que se está cayendo el paradigma viejo y viene uno mucho más a otro ritmo, está muy todo Sí, muy acelerado, siento ujú. que esto que te estoy contando como transformación mía, imagínate que empezó en el 2020 y el 2025, yo parece que pasaron 30 años de mi vida, o sea, o por las cosas vivenciadas y por la experiencia esto que llaman despertar o lo que sea, es como si uno llegara al despertar y ya ahí quedó, no, a partir de acá viene lo complejo después, ¿no? Es como que el trabajo empieza ahora. Entonces creo que somos, más allá de todo
lo incómodo que uno se pueda llegar a sentir y demás, somos privilegiados de claro. estar en este momento y quiero entender, no tengo la certeza, pero que elegimos estar acá por alguna razón. Sí. eh, También estamos hablando yo y vos, ¿no? Por Ujú, alguna ujú, razón hemos llegado a coincidir y hablar de estos temas que no sé, que a mí me pasa que no los puedo hablar con muchas personas. ujú, O por eso cada una de las personas con las cuales conecto y puedo hablar de estos temas se convierten en personas muy valiosas, porque hay una forma de interactuar y de intercambiar cosas que no es tan sencillo ver. Por suerte cada vez se ve más, o cada vez hay permeabilidad de los oídos cada vez más amplia, porque yo cuando ujú. empecé en el 2020 ponía algún estado de WhatsApp o lo que sea, colegas me saltaban al cuello diciéndome cómo podía decir eso, y hoy ya eso no sucede y están como todos muchos parando la oreja, viendo el atropello y la evidencia que se venía diciendo de hace un par de años atrás, de repente ahora ya Y se ve. como comentas, estamos en una etapa privilegiada. Eh, yo soy del 82, ahorita que preguntabas, y mi papá, desde que yo era chiquito, desde que yo tenía 3 4 años, pues él ya lo veías meditando, con el vegetarianismo, toda la parte naturista, etcétera, y era súper juzgado. O sea, incluso Claro, por la misma familia cercana, o sea, había mucha crítica, había mucha intolerancia en algunos casos de personas, por ejemplo, muy religiosas, que, oye, no, pues andas en cosas del diablo y cosas así. Y claro, claro. ahorita sí sigue siendo un poco complicado, pero ya somos muchos los que pensamos Sí, igual y antes, digo, se ha cambiado, te estoy hablando de hace pues 40 años prácticamente, ha cambiado bastante la cultura. Sin embargo, pues vienen generaciones nuevas que van a traer otra mentalidad y nosotros mismos los vamos a ver como locos, ¿no? Porque van a traer, sí, tal cual. van a traer otra forma de pensar, otra forma de vivir, etcétera. Y bueno, yo creo que es lo interesante de este juego llamado vida, ¿no? Estar cambiando constantemente. Sí, sin duda. Estoy de acuerdo. Sí, los pibitos vienen con otro reseteo ahí que nos enseñan a cada paso. Claro. Oye, Juan, ¿algún consejo que te gustaría compartirle a las personas que vean este video? No sé, yéndonos desde cosas relativamente básicas, no sé, la acupuntura. Oye, pues mira, puedes hacer esto o esto, esto, o desde alguna técnica que tú hayas utilizado que te haya funcionado, que quisieras recomendarle a la gente para que obtengan beneficios. Y a mí me parece como muy importante lo que siempre trato de transmitir en la consulta es que observar la naturaleza. Observar la naturaleza me refiero a esto de comer 4 veces al día, yo no sé de dónde sale, de qué propósito y demás, pero hay que comer cuando uno tiene hambre. La luz del sol nos marca el ritmo, el sol estando arriba, el cuerpo está predispuesto a hacer ejercicio, a alimentarse mejor. Cuando yo veo el sol que ya empezó la curva hacia abajo, tengo que seguir como ese plan de apagar dispositivos, de no comer en abundancia, de no tomar estimulantes. Es como, me parece que algo por ahí es muy simple, muy sencillo, o por ahí parece como algo muy vulgar, pero la mayoría de las personas, por lo menos acá en Argentina, nos pasa que al mediodía la mayoría no come porque está en el laburo, o come mal, come rápido, y el momento que volvemos a casa, que nos encontramos con la familia, se hace un platazo re grande, nos sentamos, acá se come tarde, 9 de la noche, y muchas personas se levantan y dicen, no, de la mañana no tengo hambre. No, ¿cómo vas a tener hambre si te pegaste un platazo, repetiste 2 o 3 veces y te tomaste un vino encima? El cuerpo ya no estaba preparado para ese proceso, porque ya en el sistema se empezó a apagar, el agua, los chinos dicen que el agua, el yin, sube a apagar el yang, entonces esto también, tirar mucho de ese yang, de repente o no nos podemos dormir o nos despertamos 3 de la mañana con el fuego de vuelta prendido, entonces tendemos a tener una relación muy lejana al ciclo natural. Por eso observar a los pájaros, observar
qué sé yo, dónde se echa un perro, qué es lo que come, qué es lo que va al caballo, Ujú. todos esos cuestiones que a veces por ahí va a decir, bueno, la gente que vive en la ciudad, si yo, ¿qué miro si no tengo? Bueno, pero es entender esto, el ciclo natural del sol, mientras el sol está bien en lo alto, yo tengo que hacer todas las actividades que tienen que ver con el yang, que es el movimiento, que es la acción, la incorporación de alimentos calóricos y al mismo tiempo de lo que puede llegar a ser el café o acá tomamos mucho mate, todo lo que son estimulantes durante el día, maravilloso. Ya la curva del sol empezó al revés y empiezo a conectar con lo otro. Y después otra de las cosas que también hablo mucho, que no es una teoría mía, sino que la fui escuchando de esto de la medicina germánica, que tiene que ver con el conflicto externo, radica en decir las enfermedades se desencadenan o los procesos, cuando me topo con una situación que tiende a ser dramática, que se vive en soledad y que me toma por sorpresa. Como que hay un tridente ahí que es clave, ¿no? Esto de me tomó por sorpresa, se vive de forma dramática, intensa, y al mismo tiempo excede la Solo. capacidad de poner en palabras lo que me pasa, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para contrarrestar eso? Al efecto sorpresivo no me puedo anticipar porque no sé que va a venir algo. Entonces, me dispongo a ocuparme de mí, a prestarme atención a lo que a mí me pasa. Eso te lo dice la azafata en el avión. Si se despresuriza y te cae la máscara y vas con un niño, primero ponete la máscara vos y después ponesela al nene. Entonces, cuando Claro. yo percibo que algo no anda bien en mí y demás, me tengo que abocar a mi necesidad, a escucharme y a ver qué es lo que me pasa, lo que necesito. Eso como primer premisa. La segunda sería a ese evento dramático y trato de desdramatizarlo. Me paro distinto, observo con otros ojos qué haría fulano, qué haría mi viejo, qué haría mi hermano, mi amigo en este caso, qué me está permitiendo hacer que antes no podía, este parate o me engripé o me rompí la pierna o lo que sea. Pararme distinto, desdramatizar, buscar como que no hay mal que por Dios no venga, podemos usar varias frases, ¿no? Pero Sí, digo, es sí. como me paro distinto hasta este evento. Y la tercera es la verbalización. Poder con el tiempo después del evento, obviamente al principio me genera un shock, pero a medida que yo voy pudiendo compartirlo con otro, o no con otro, lo escribo, o me grabo, o le hablo a mi mascota o a una planta, pero lo verbalizo. La terapia, muchas veces ir a psicoanálisis tiene que ver con escucharme. A mí me pasa mucho en la consulta, ¿no? Cuando yo le Ujú. hablo a las personas, digo, puta, esto que le estoy diciendo me viene muy bien a mí también, ¿no? Como que son cosas que uno se escucha y a veces no es tan fácil ir a los lugares que me generan dolor, digamos, por eso uno va al terapeuta para que nos lleve a ese lugar oscuro que evitamos, pero ya el hecho de poder verbalizarlo y poder ponerlo en palabras, me parece que esto que dijimos que compartir con el otro, ¿no? Ujú, Si ujú. sea un enojo, lo que sea, che, ¿sabes que esto no me gustó? No me gusta cómo me trataste, me parece que esto fue injusto, porque en la medida que yo no quiero conflictuar y que me guardo el coso para que el otro me acepte o para que no se enojen, Se vuelve estoy una bomba. haciéndome cargo yo. Ujú. Claro, me estoy pagando el pato yo por todo. Entonces, no sé, no quiere decir que sea un conflictivo y que a todo salte como leche hervida, sino que es esto de decir, che, ¿sabes qué? Esto no me gusta, me parece que se podría haber hecho de otra forma, yo hice esto. Entonces lo comparto de alguna forma. Y si esa persona a la cual me hizo la guarrada o no está porque no se la puedo decir o no quiero ni verla, no importa, lo escribo como si se lo estuviese diciendo o lo enuncio, porque esto también pueden leer la teoría del doble cuántico de Jean-Pierre Garnier, Ujú. Malet, que habla de esto, ¿no? De que todo lo que yo enuncie hacia afuera, ya lo dijo Jesús, Buda, o sea, no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos, porque somos parte de una misma cosa. Claro. Entonces, en la medida que yo lo puedo sacar afuera, tanto algo que lo considero injusto como también algo lindo, ¿no? Esto de dar, eso es algo que libera de una forma, me parece, que sigue estando a poder al alcance de cualquiera. Y Porque bastante si no te diría, práctico. no, andaba a Ujú, buscar, y práctico, tal ujú. cual. Sí, sí. No hay nada afuera que supere las capacidades que tenemos por dentro. El tema es conectar con eso y darle bola, Sí, y tanto muchas al veces síntoma. estamos buscando soluciones en cosas muy complicadas, y incluso cosas que a veces ni siquiera están en nuestras manos, y lo que tú compartes, pues, se me hace, digo, suena simple, porque una cosa es
es saberlo y otra cosa es hacerlo, pero lo veo simple en el sentido que dices, oye, pues tú tienes todas las herramientas, tú lo puedes hablar, Sí. tú puedes enfocarte a ver qué sientes y pues comprender que va a haber situaciones que de plano no están en nuestras manos y que van a llegar de forma imprevista, ¿no? Pero el simple hecho de compartirlas también me ha pasado mucho al momento de dar terapias, que cuando platico con la persona y los escucho, digo, yo me sentía igual que ellos, o yo en algún momento me sentí igual y me doy cuenta que no soy el único y desde ese momento ya como que algo cambia y empieza un proceso de sanación, ¿no? Entonces, muy práctico que se me hace y bastante, creo que puede ser bastante efectivo. Bueno, ojalá, ojalá que sirva y me parece que lo importante es eso, es percibirse poderoso, percibirse sano, percibirse en un proceso de capacidades, ¿no? Ujú, De poder sanar. El otro día hablando con un amigo me decía, ¿no te parece que cada vez nos enfermamos más? Y cada vez... No, me parece que al contrario, con tanto bastardeo y tanto bombardeo de afuera, en la dieta, en las antenas, en todos los medicamentos y las cosas que nos inyectan, así todos nos enfermamos poco. Y ujú, tenemos una maquinaria de un origen, quién vaya a saber de qué perfección, que así todo se enferma poco. ujú. Y no soy optimista, ¿eh? No tiendo a ser muy optimista, pero en este sentido creo que tenemos Sí. una maquinaria que sí lo que están buscando es hackear el avatar en el cual nos movemos. Entonces Ujú, ya llegamos con una de correrlo un poco de atrás en el sentido de que nos quieren hackear todo el tiempo el móvil en el cual estamos, pero tenemos esta a favor que es de una ingeniería que que no supera se cualquier deja. celular Sí. y cualquier aplicación. Ujú, Exacto. sí. Sí, pues es muy padre tu reflexión. No lo había visto desde esa perspectiva. Y sí, tienes razón. Nos quieren hacer ver como algo vulnerable cuando tenemos una fuerza que inimaginable, ¿no? Sí, estoy total, cada vez me convenzo más de eso. Sí. Y bueno, para ir cerrando esta grabación, que por cierto te agradezco mucho, que ahorita decías, bueno, es que es algo que no comparto con mucha gente, bueno, lo estás compartiendo con nosotros, conmigo, que te acabo de conocer en este momento, que nunca habíamos platicado y Sí, te agradezco es infinitamente verdad. tu apertura, ¿eh? Bueno, no, gracias, Sí, gracias por brindar el espacio. La verdad que sí. no suelo hacer mucho, así como cuestiones de viralidad o de hablar en redes y demás, Ujú. pero es uno de los propósitos un poco que me puse para este tiempo venidero, Excelente. con tanto movimiento acuariano. Claro, claro. Y mi última pregunta sería, Juan, que esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados, y es, ¿qué es Dios para ti? Wow, qué pregunta. Y lo veo, siempre lo percibo o lo trato de explicar desde un punto, es como, yo siento que cada extensión, tanto vos como yo, como la gente que conozco, somos pequeñas expresiones de esa energía fuente que nos dio la posibilidad de tener una experiencia en este plano. Entonces, me lo imagino así como una gran masa, imagínate un gran gel gigante, no sé por qué de esta forma, pero que larga cada tanto como una gotita y tiene esta experiencia en este plano, que todos desde nuestra individualidad y desde nuestra forma de verlo, estamos expresando una pequeña parte de eso, y más allá de lo que es cualquier tipo de religión y demás. Me parece que somos como toda una expresión, entonces volvemos a este mismo concepto que te dije antes de verse poderoso y de verse capaz no me voy a hacer ni el Dios ni nada, ni el Todopoderoso, sino desde percibirnos eh, en este plan de que somos iguales o parte de una misma cosa, con distintas formas de ver la realidad y con distintas experiencias. Eso es lo que nos hace individuales y personales y únicos e irrepetibles, pero al mismo tiempo creo que el retorno vuelve a esa misma masa para integrarse de vuelta y quién sabe si volver a bajar o no, eso ya no lo sé, pero Ujú, lo que sé es que hay una parte que tenemos que dejar a la tierra, que es esta parte física, que es el yin,
y el Yang cuando Jin no está se vuelve a escapar de vuelta y volvemos a integrarnos en una masa más grande que bueno, que por alguna razón dejó caer estas expresiones, ¿no? De cada Ujú, uno, cada cual tendrá su objetivo y su camino. Pero bueno, el otro día veía un video de Maturana que le preguntaban eso, ¿no? Que si usted creía en Dios. Y él decía, yo no, el que cree es porque no le queda otra, como que hay que creer. Sí, yo creo, no, yo vivo en el reino de Dios, dijo, una cosa así. Es ujú, como que, ujú. yo considero eso, como que más allá de cualquier tipo de religión, me parece que estamos en una experiencia que tiene que ver con esto, con la individualidad de cada uno, pero entendiendo que estamos todos formando parte de una misma masa. Exacto. Eh, Así no, no sé si como lo la expliqué bolita de bien, pero mercurio, ¿no? Como las bolitas de mercurio que caen, tal cual, se paran y sí, algo reintegran. así, exactamente, algo Pues así. Y muchas bueno, gracias. Ah, sí, dime, dime. no, no, que esto también me viene lo de la ley de la teoría del doble cuántico, también me parece que explica muy bien esto, ¿no? De que somos parte de una misma cosa y todo eso que emanás hacia afuera no cae en saco roto, sea malo, sea bueno, va a se recepciona en otro ser, en otra antena que recibe esa información y bueno, puede ser positiva o negativa, no importa, eso no desaparece. Por eso hay que tener que también estas intenciones sean para que podamos ir en pos de algo mucho más eh, sustentable, si se quiere, o mejor. Así es. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Muchas gracias por compartir. Ahora sí que nos compartiste de todo, de mucha información que al final todo se complementa. Y hay gente que me ha dicho, de hecho en otros videos, oye, es que se pudo haber profundizado más. Digo, para profundizar necesitaríamos días o vidas para poder profundizar en los temas. Pero bueno, esta es una invitación para que vean todos los episodios con los diferentes invitados, porque se van a dar cuenta que cada uno de los invitados complementa al otro, ¿no? Entonces, bueno, seguramente. gracias por lo que tú compartiste en este momento. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, sino ya para concluir esta sesión. No, no, te doy las gracias también a vos por hacer este trabajo que la verdad que está buenísimo y que también vas Gracias. a tener trabajo también haciendo todo, edición y demás y bueno, por la difusión que haces de estos temas que son tan importantes. Sí, no, hombre, muchas gracias. Gracias por tu confianza en estar aquí y por todo lo que nos aportaste. Y Bueno, un tienes las placer. puertas abiertas aquí, ¿eh? Cuando gustes. Me encantaría. Ojalá algún día pueda ir para allá, para México y conocerte y bueno, conocer ahí sus tierras que son tan lindas y con tanta historia, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Voy a despedirme. Permíteme un segundito, ¿sí? Pues Dale, gracias por gracias. haber llegado al final de este episodio del Elevador Cósmico. Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, a que estén al pendiente de todos los videos. Y bueno, pues nos vemos en otro episodio del Elevador Cósmico. Hasta luego.